Dios les bendiga a todos nuestros hermanos, amigos que nos acompañan por medio de este medio. Mi nombre es Juan José Cisneros y soy el pastor de la iglesia Casa de Restauración y de Salvación. Y le doy una bienvenida a todos los que nos están sintonizando en esta hora. Y de igual manera una bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan una vez más. Hermanos, bienvenidos. Amén. Que sea Dios bendiciendo sus vidas grandemente en esta tarde. Y si ya abrió su Biblia, vamos a estar leyendo lo que es en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 2. Vamos a estar viendo varias cosas. Lo tenemos. Dice lo siguiente, profeta Isaías, capítulo 45, versículo 2. Declara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Pueden tomar su lugar. Y el tema que traigo para esta tarde es un llamado por Dios a la conquista. Un llamado por Dios a la conquista. Si miramos este pasaje que acabamos de leer, estamos hablando acerca de un rey. Este rey era un rey persa. Su nombre es Ciro. Se dice que este rey era un rey gentil. Y este rey Dios lo llama y Dios lo iba a levantar para poder libertar a la nación de Israel del cautiverio babilónico. Pero para que este rey pudiera cumplir este propósito a la conquista, es primeramente, y una de las primeras cosas que yo quisiera hablar es, tiene la persona que ser llamado por Dios a conquistar. Cuando Dios llama a una persona, Dios la llama para hacer algo especial. Hay diferentes tipos de llamados, pero cuando Dios llama, todo lo de Dios que tiene que ver con Dios, con el trabajo de Dios, con el ministerio de Dios, es algo especial. Todo. Pero no solamente cuando Dios te llama es para hacer algo especial, sino también cuando Dios te llama es para conquistar algo especial. Porque no solamente desde llamar, sino hay que conquistar. O sea, Dios no te deja con un llamado y te deja ahí esperando, no. Dios te llama para conquistar algo especial. Amén. Porque dijimos que nuestro Dios es alguien especial. Y todo lo que tiene que ver con Él es algo especial. Y ustedes como personas, como creyentes, ustedes son alguien especial. Ante los ojos de Dios, ustedes son algo especial. Y yo como pastor, yo los miro y los tengo que mirar como algo especial de Dios. Amén. Pero también podemos observar que no solamente es para cumplir, para conquistar algo especial, sino que en medio de ese llamado y de ese transcurso de Dios, Dios muestra sus maravillas. Dios muestra sus milagros, sus prodigios a través de este llamado que dijimos que era ¿qué? Un llamado especial. Primera cosa que quiero hablar acerca de un llamado de Dios para poder conquistar, tiene que ser primeramente llamado por Dios. Porque si es un llamado de una persona, de una cristiana o de cualquier persona, si no es llamado por Dios, no va a poder conquistar.
intentará conquistar, pero no logrará conquistar. Porque en el medio del llamado, el transcurso del llamado, se van a levantar las adversidades. Y en las adversidades solamente podrá prevalecer el que es llamado a conquistar. Fíjese lo que dice el versículo que acabamos de leer, hablándole Dios a un rey llamado Ciro. Dios le dice, yo iré delante de ti. Eso es bien importante. Porque no solamente es, Dios va conmigo. Sí, Dios tiene que estar contigo, pero Él tiene que ir siempre delante de ti. Porque si Dios va contigo y Dios no va delante de ti, el primer obstáculo que tengamos que pasar, nos vamos a desinflar. Dios tiene que ir delante de ti, dice, yo iré delante de ti, le dice a este hombre, y enderezaré, dice, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos haré pedazos. ¿Quién lo va a hacer? No lo va a hacer el que es llamado. No lo va a hacer el que Dios llamó, lo va a hacer Dios. Dice, yo, no tú, dice, yo lo voy a hacer, dice, pero para poder hacerlo Dios, necesitamos que Dios vaya delante de nosotros. No podemos dejar que Dios vaya atrás de nosotros. El yo muchas veces quiere ir delante de nosotros, pero no es el yo. Es el yo soy el que tiene que ir delante de nosotros. Y voy a estar hablando de ciertos personajes en la Biblia que fueron llamados por Dios. Cuando Dios va adelante, oiga bien, cuando Dios va adelante y cuando Dios no va delante. Son dos cosas muy diferentes. Dios llama, y usted quizás ya ha oído a este hombre llamado Josué, pero si estudiamos un poco la vida de Josué, Josué era un hombre con muchas cualidades. Muchas cualidades Josué tenía. Usted sabe que Josué fue un hombre que tuvo 40 años sirviéndole a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, lo llama a los 80 años y duraron 40 años el ministerio de Josué. Y muchas veces nadie habla de Josué, se enfoca. Hablamos de Josué solamente cuando va a conquistar Jericó. Y hablamos de Moisés por lo que Dios lo llamó. Pero Josué, imagínense, 40 años siendo fiel a Moisés. Pero una de las cualidades que Josué tenía y que toda persona llamada a cualquier servicio, a cualquier trabajo, no solamente a un ministerio, a cualquier trabajo dentro de un ministerio, lo que Josué tenía es de que tenía un corazón de siervo. Un corazón de siervo. El corazón de siervo, cuando ora, no ora, Señor, para que se haga lo que yo quiera, no. El corazón de siervo ora, Señor, Señor, hágase tu voluntad. Hágase como tú dices. O hágase, Señor, como tú quieres. Y aquí, en este lugar, hay muchos que tienen ese corazón de siervo. Es bien importante cuando tú vas a ejercer un servicio o un llamado de Dios, primera cualidad que tienes que tener es tener el corazón de siervo o de siervas. Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar y al terminar casi su oración le dice, pero no se haga nuestra voluntad, hágase tu voluntad. ¿Qué corazón usted tiene?
Dios miró en Josué, no solamente Josué tenía un corazón de siervo, y miramos en la Biblia, muchas personas que Dios llamó, muchas tenían un corazón de siervo. Es una característica y una cualidad que se va a necesitar en tu caminar para poder conquistar a lo que Dios te llamó. Tener corazón de siervo y corazón de sierva. Jesucristo dijo en una ocasión, yo no vine para que me sirvieran. Yo vine, ¿para qué? Para ser siervo. Yo vine para servir. David fue un hombre que tuvo corazón de siervo. David tuvo, a pesar de sus errores, y errores todos vamos a cometer. Así como yo hablaba el martes, usted se va a equivocar una y otra vez. Y si usted me dice que no se equivocó, ya cometió el primer error. Porque somos personas que nos vamos a equivocar. Y vamos a cometer muchos errores. Pero el corazón de siervo, algo que tiene cuando se equivoca, reconoce que se equivocó. Delante del que aquel que lo llamó. Delante de aquel que lo puso para conquistar. O sea, Dios no llamó a Josué solamente porque se fue Moisés, ahora voy a escoger. No, Dios ya sabía, venía Dios viendo a Josué. La fidelidad de Josué fue muy importante para que Dios llamara a Josué. Josué fue un líder. Pero Josué no solamente tenía un corazón de siervo, sino que también miramos en Josué que Josué era un hombre de fe. Porque no solamente es tener corazón de siervo, sino también hay que tener fe. Cuando Dios te llama a servir, tiene que estar el corazón de siervo, pero también tienes que tener fe. Cuando Moisés manda a los espías, los únicos que tuvieron corazón de siervo en esos dos espías, los únicos que tuvieron fue Caleb y fue Josué. Hombres con corazones de siervos, pero también hombres que tenían fe. Porque en el caminar se te van a presentar desafíos. Y en el caminar del llamado va a haber puertas que se van a cerrar, que vas a mirar cerradas a favor de ti. Puertas que tú quisieras que se abrieran y vas a mirar que por más que tú oras, por más que tú clamas, por más que tú buscas, las puertas permanecen cerradas. Pero no quiere decir que porque permanecen cerradas van a terminar cerradas. Si dejas que Dios vaya delante de ti, Dios le dijo a Ciro el rey, yo voy a abrir puertas de bronce y cerrojos de hierro, yo voy a hacer pedazos. Pero para eso hay que tener ¿qué? Hay que tener fe. Porque si no hay un corazón de fe, te vas a desesperar, vas a querer retroceder o vas a decir, Dios no me llamó para esto, no. El problema es que muchas veces no dejamos que Dios vaya delante de nosotros. Decimos, Dios está conmigo y queremos que Dios esté con nosotros, pero no dejamos que Él vaya delante de nosotros. ¿Quién es el que va a abrir las puertas de bronce? ¿Quién es el que hará pedazos los cerrojos? Tú no, yo tampoco. Ese se encargará Dios de abrir los cerrojos y de abrir las puertas que se mira que son imposibles para abrir. Josué era un hombre de fe, un hombre que creyó en el llamado de Dios, un hombre que se guió por Dios. Incluso Moisés dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir, Señor. Porque Moisés sabía de que si él salía,
la primera batalla la iba a perder. Moisés sabía que si Dios no lo sacaba, no iba a poder prevalecer y permanecer. La importancia de que Dios tiene no solamente que ir contigo, sino que Dios tiene que ir delante de ti. En todo lo que emprendas en tu vida, no solamente para un pastor, no solamente para un evangelista, no solamente para un maestro, no. En todo lo que tú emprendas, si quieres ser una persona exitosa, tienes primeramente que asegurarte que Dios esté contigo y que Dios vaya delante de ti. Porque el que te va a ayudar a ser una persona exitosa es el mismo Dios que te llamó. Por eso los profetas fueron hombres exitosos, por eso los apóstoles fueron hombres exitosos, por eso los reyes fueron hombres exitosos, porque Dios no solamente estaba con ellos, sino que Dios iba delante de ellos. Y pudieron concluir el llamado porque Dios iba delante de ellos. Batallaron, sufrieron, vieron puertas de bronce cerradas, las vieron cerrojos de hierro, las puertas las vieron, pero Dios se encargó de abrir las puertas. Y es lo que Dios va a hacer en nuestro caminar. Si dejamos que vaya delante de nosotros, Él va a abrir las puertas y despedazará lo que se mira imposible. Dios lo hará posible. Solamente es necesario de seguir avanzando. Y siga orando, hermano. La importancia cuando es llamado de Dios, cuando Dios te llama para algo, no es para dejarte tirado a medio camino y decirte, bueno, mi hijo, hasta aquí llegué yo, síguele tú. No. Dios te llama con un propósito de llamarte, pero de que concluyas ese llamado hasta el final. Pero muchas veces nomás queremos que Dios esté, pero nuestras acciones muchas veces reflejan que Dios, no queremos que Dios vaya adelante, porque queremos decidir por nuestras propias fuerzas, capacidad humana. Pero no solamente yo miro en Josué, que era un hombre en un corazón de siervo, no solamente que tenía fe, sino que una de las cualidades, y son cualidades, hermanos, que se van a necesitar en el llamado. A cualquier cosa que Dios lo llame, a servir en una iglesia, a servir en un ministerio, a servir en la sociedad, una de las cualidades que se van a necesitar es que Josué era un hombre de guerra. Era un hombre de guerra, Josué. Moisés, parece ser que Moisés no tenía esa cualidad que tenía Josué como un hombre de guerra, pero Josué tenía esta cualidad, que era un hombre de guerra. Porque Josué se tenía que enfrentar, oiga bien, no solamente era entrar a Canaán. Dios los iba a meter a Canaán. Dios iba a abrir el Mar Rojo, Dios iba a derribar las murallas, pero entrando a Canaán tenían que enfrentar a gigantes. ¿Sí? Y para enfrentar a gigantes se necesitaba ser una persona de guerra espiritual. Igualmente Dios iría con ellos, pero es una de las cualidades que Josué tenía, que era un hombre de guerra. Usted ha leído lo de Amalek. ¿Quién fue el que fue a pelear con Amalek? Fue Josué el que fue a pelear con Amalek, no fue Moisés. ¿Quién fue el que se enfrentó a los gigantes? Fue Josué. Porque Josué tenía un corazón, un espíritu de guerrero. Y acuérdese, Dios nos ha llamado a conquistar. ¿A qué lo ha llamado Dios a usted? A conquistar. Dios no lo ha llamado que se quede derrotado, se quede postrado, se quede perdido, no en el camino. Dios lo ha llamado a conquistar hasta el final. Pero para eso usted tiene que tener un corazón de siervo. El corazón de siervo está dispuesto a hacer lo que Dios le manda, pero también no espera que le sirvan. Él sirve a los demás. Miramos muchos personajes en la Biblia, por decir, David tuvo un corazón de siervo, y después de Josué miramos
que se escribe el libro de los jueces. Los jueces de Israel. Y Dios puso a los jueces como líderes sobre el pueblo en ese momento, porque acuérdese que en ese momento no había reyes. El pueblo no se dirigía por reyes, el pueblo, el Dios lo dirigía mediante los jueces. Y ahí parece un montón de jueces en la Biblia. Pero hubo muchos jueces que tuvieron un corazón de siervo. Y uno de los jueces que habla que fue juez fue Samuel. Samuel fue juez. Samuel también fue un sacerdote. O sea, Samuel tenía un corazón de siervo. Y Dios lo llama en ese momento porque cada vez que el pueblo cometía un error, empezaban a clamar a Dios. Y Dios le levantaba un juez. ¿Para qué? Para poder libertarlo de sus enemigos. Hermano, Dios siempre ha hablado. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios para eso levantaba a los hombres, para hablarle al pueblo, para pelear por el pueblo, para dirigir por el pueblo. Y en estos tiempos Dios sigue levantando y Dios seguirá levantando hombres y mujeres con un corazón de siervos. Aleluya. Amén. Porque la realidad de las cosas, hermano, que mucha gente, muchos líderes que hubo, Dios se los llevó a su presencia. Cantidad de líderes, pastores, ministros, Dios se los llevó en el tiempo de la pandemia. Pero también yo creo que Dios quiere levantar líderes nuevos, una generación nueva. Pero Dios quiere que el que levante tenga un corazón de siervo. El corazón de siervo está dispuesto a obedecer completamente. El corazón de siervo sabe que no es él, que es Dios. El corazón de siervo sabe que la mies es mucha y los obreros pocos. El corazón de siervo solamente mira a Dios y quiere que se haga la voluntad de Dios. Porque la iglesia no necesita líderes comunistas. La iglesia necesita líderes con un corazón de siervo. Porque un comunista hace lo que yo digo, te guste o no te guste. Váyase para aquellos estados allá, donde es un país comunista, que se hace lo que dice el gobierno. No, la iglesia no es una iglesia comunista. La iglesia no se hace lo que dice el pastor o el líder, se hace lo que Cristo dice que se haga. La iglesia no necesita jefes, la iglesia necesita líderes con un corazón de siervo, porque el jefe o haces lo que te digo o te vas. No, la iglesia de Cristo no necesita jefes, necesita líderes con un corazón de siervo. Es lo que necesita la iglesia de Cristo. Dios, por ejemplo, Dios levantó a Samuel. Ustedes sabemos que Samuel fue el que ungió a David, y Samuel mismo es el que ungió a Saúl. También está un hombre llamado Gedeón. También está una mujer llamada Débora. Aparece en el libro de los jueces una mujer llamada Débora. Está otro hombre que Dios llamó, un hombre llamado Sansón. O sea, Dios levantó varias personas para hablarle al pueblo, para dirigirse al pueblo y para pelear por el pueblo. Pero no solamente un llamado se puede conquistar a través de que sea por Dios, sino como segunda cosa, una persona que es llamada, cuando eres llamado tienes que creer. Lo tienes que hacer con fe. Una de las cosas que va a mantener a un cristiano firme es su fe. Porque si tú no tienes fe, te la vas a pasar enfermo.
enfermo espiritualmente. Porque el no tener fe te da temor. El no tener fe te da estrés. El no tener fe te trae confusión. O sea, todo lo que produce la incredulidad. Pero una de las cosas para yo o tú mantener tu fe, necesitas alimentar tu fe. ¿Con qué estás alimentando tu fe? ¿Cómo la estás alimentando? Hay muchos que la alimentan con el televisor. Hay muchos que la alimentan con la internet. Y unos hasta con los videojuegos. Por eso cuando viene el tiempo de venir a la iglesia no quieren venir. Porque la tienen tan alimentada. ¿Usted cree que eso es alimentar la fe? No, es alimentar mi propia carne. Por eso cuando es tiempo que tiene que ir a orar, no quiere venir a orar. Cuando es tiempo del servicio, no quiere venir al servicio. ¿Por qué? Porque si tú estuvieras alimentando tu fe en tu casa, antes del servicio aquí estuviera ya, tocando la puerta, pastor, ábreme la puerta que ya llegué. Antes de la oración estuvieras tocando la puerta, pastor, ya estoy aquí para la oración. Cuando alimentas tu fe, pero si no la alimentas tu fe, vas a alimentar tu carne. Y con tu carne nunca vas a poder conquistar a lo que Dios te llamó. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mi fe se va a fortalecer si yo la alimento. Si no la alimento, no me va a fortalecer mi fe. Y una de las cosas que una persona va a caminar en victoria es por medio de la fe. Porque la fe no me hace mirar nada. La fe me hace creer lo que yo no miro. Y fíjese los beneficios de la fe. Hay beneficios al tener fe. Uno de los beneficios que hay al tener fe, te sientes saludable. El que tiene fe, hermano, no tiene temor de nada. El que tiene fe no camina en incertidumbre. El que tiene fe no camina frustrado, tiene fe. Hasta saludable para el cuerpo es tener fe. Pero para tener esa fe usted tiene que alimentarla. Alimente su fe. Aliméntelo con las cosas espirituales. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo va a ser añadido. Si usted y yo nos dedicamos a buscar el reino de Dios, nuestra fe se va a fortalecer. Vamos a poder conquistar, vamos a poder alcanzar, pero solamente es para los que tienen fe, los que alimentan su fe. Pero si no, vamos a caminar solo con la cabeza agachada. Así que le digo, alimente su fe. El que tiene fe, hermano, sabe esperar. El que tiene fe sabe confiar en Dios. El que tiene fe camina con paz y con tranquilidad. Pero si no alimenta su fe, ¿cómo va? ¿Y cómo va a hacer esto? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? El que no tiene fe camina en incertidumbre. Y Dios no quiere que usted camine en incertidumbre. Dios le dijo a Ciro, yo voy a ir delante de ti. Sí. Y así fue. Dios fue delante de ti. ¿Por qué tenemos que creer? Porque acuérdese que nuestro Dios es un Dios veraz. Dice la Biblia que Dios es veraz. O sea, Dios es verdadero. Y todo hombre mentiroso. Entonces, en la veracidad de Dios, en que Dios es verdadero, es donde usted se tiene que fortalecer, es donde usted se tiene que refugiar. En la veracidad de Dios, no en las circunstancias. Se mira la puerta cerrada y ya he tocado, yo voy a seguir tocando, porque yo creo que Dios me abrirá esa puerta. Yo creo que Dios lo va a hacer. Pero si no tengo fe, no lo voy a creer.
Así que yo le animo y le motivo a que tenga fe. ¿Cómo alimenta su fe? El que tiene fe, hermano, ¿sabe una de las cosas que el que tiene fe? Imagínese usted, hermano, Dios le dice a Josué, pasa por el Jordán y el Jordán se va a abrir. Imagínese que Dios te diga, pasa por un ejemplo, pasa por el mar de Galveston y el mar de Galveston se va a abrir. Hay que tener fe para creer que va a pasar. El milagro de Moisés fue diferente porque el milagro de Moisés, antes de que Moisés entrara, se abrió el mar. Pero el de Josué estuvo más difícil. Porque Josué tenía que entrar al Jordán a caminar. Y conforme él entró, él creyó. Y porque creyó, el Jordán se dividió. Las murallas se derribaron porque Josué creyó. Que no las iba a derribar él, que no iba a abrir el Jordán él, que es el que iba delante de él, el que va a hacer todas las cosas. Así de igual manera en usted, crea que el que va delante de usted es el que va a hacer todas las cosas, es el que va a abrir sus mares, va a abrir sus Jordanes, va a derribar sus murallas, es Dios el que lo va a hacer. Pero nuestro Dios no solamente, nuestro Dios es un Dios veraz, sino que igualmente nuestro Dios es un Dios absoluto. Dios es un Dios absoluto. O sea, nuestro Dios sabe y conoce todas las cosas que van a acontecer. Y sabe una cosa, cuando Dios te llama a un servicio, créele. Porque en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, Dios le dice a Juan, escribe estas palabras. Escribe estas palabras porque son fieles y son verdaderas. Cuando Dios te llama a algo, créelo, porque las palabras de Dios son fieles y son verdaderas. Y si tú miras algo que Dios tiene imposible, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero una de las cosas que Dios es imposible es que Dios mienta lo que te ha dicho. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Pero asegúrate dos cosas, que Él te haya llamado y que Él vaya delante de ti. Porque si es así, vas a lograr conquistar, por lo cual Dios te ha llamado y conquistar. Me dijo, estas palabras son fieles y son, escríbelas. Escríbalas usted en la tabla de su corazón en esta hora. Escríbalas en la tabla de su mente. Y crea que cuando Dios lo llame es para cumplir un llamado, porque el llamado es un llamado fiel. A lo largo de la historia Dios llamó a grandes hombres y una de las cosas que miramos de Dios en estos llamados, que Dios siempre fue fiel. ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Usted sabe a qué Dios lo ha llamado a usted? En medio de tu llamado, enfrente de tu llamado, tienes que saber que Dios va a ser fiel. Y que en la fidelidad de Dios miraremos su bondad. En la fidelidad de Dios tú vas a mirar su bondad. En la fidelidad de Dios tú vas a mirar su compasión. Pero también en la fidelidad de Dios vamos a mirar su intervención. Cuando eres llamado por Dios, no importa que te llamen a cualquier cosa, Dios va a ser fiel y va a ir delante de ti. Y como tercera y última cosa, un llamado para conquistar. Dijimos que se necesita ser primeramente llamado por Dios. Dijimos que se necesita tener fe, pero también se necesita saber que lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y todo lo va a hacer al tiempo de Él.
Porque si algo Dios trabaja, Dios no trabaja el tiempo nuestro. Ni a Dios le puedes torcer el bracito, Señor. No. Dios tiene un tiempo específico. Si algo tiene Dios, es un Dios ordenado. Y en ese orden de Dios, Dios va a hacer las cosas al tiempo que Él las quiera hacer. Pero el que tiene fe, ¿qué? Va a esperar. El que tiene fe va a confiar en aquel que lo llamó. Hermano, y por más cerrada que se mire la puerta, hermano, acuérdese, hermano, que Dios la puede abrir. Por más cerrada que se mire, hermano. Y sabe una de las cosas que pasa, cuando se miran cerradas las puertas, decimos, es que Dios no me llamó para esto. Es lo primero que pasa por la mente, es que Dios no me llamó para esto. O es que no es de Dios. Acuérdese que vas a enfrentar batallas en tu vida. Y van a ser batallas de desánimo para muchos. Van a ser batallas de desaliento, pero ahí es donde va a entrar la fe. En creer que el que te llamó, Él será fiel en ese llamado. Dice la Biblia, el que toca se le abre. Hay muchos que tocan y no se les abre. Hay muchos que buscan y no hallan. Pero no es porque Dios no te haya llamado. Es porque hay batallas que hay que enfrentar en tu vida. Amén. Pero lo vas a lograr conquistar a través de la fe. Y dejando que sea Dios el que vaya delante de ti. No hay puerta que Dios no pueda abrir. ¿Lo cree? Amén. Sí, todos creemos que no hay puerta que Dios no pueda abrir. Pero cuando se trata de que abran nuestras puertas, como que a veces dudamos. Creemos que puede abrir de las otras, pero no la mía. Creemos que puede, hermano, no, si échale ganas, Dios está contigo y Dios te va a abrir esa puerta. Es bien fácil decirle al hermano, te va a abrir, pero ¿qué hay con la tuya? ¿Crees de la misma manera que Dios la abrirá? Sí. Así como puede abrir del hermano, también va a abrir la tuya. Solamente estar quietos y ver la salvación que Dios hará con vosotros. No dejes de orar. Y le voy a traer con la muestra de la Biblia cómo Dios abrió una puerta. Y abrió una puerta literal. Y eso se encuentra en Hechos capítulo 12, versículo 5. En una ocasión el apóstol Pedro fue encarcelado. Y en ese tiempo estaba reinando Herodes. Herodes era el rey en ese momento. Y a Pedro lo habían encarcelado en una cárcel así. Para matarlo lo habían encerrado. A Pedro lo habían encerrado porque Herodes lo quería matar. Pero sabe una de las cosas bien importantes que me gusta, que es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Dice Hechos capítulo 12, versículo 5, que la iglesia hacía oración sin cesar. Eso es bien importante. Eso es algo clave. Cuando la iglesia hace oración sin cesar, la oración sin parar, la iglesia oraba, quizás la iglesia decía, Señor, abre las puertas a Pedro, Señor, saca a Pedro de esa cárcel, Señor, pero lo importante, hacía oración sin cesar. No se desanime porque usted ora y no le contesta. No se desanime porque usted ora y las puertas siguen cerradas. Usted haga oración sin parar. Aleluya. Y mientras la iglesia hacía oración sin cesar, dice que vino un ángel de Dios a donde estaba Pedro en la cárcel. ¿Y sabe qué es lo tremendo de Dios? Que los guardias ni cuenta se dieron cuando el ángel le abrió la puerta a Pedro. Bien, y estaban vigilándolo. Y no se dieron cuenta. Cayeron quizás en un sueño profundo. Para hacérsela más corta, Dios le abrió la puerta para que el apóstol Pedro pudiera salir. Hermano, ¿quién iba a abrir esa puerta solamente?
Los guardas los mataban si dejaban ir libre a Pedro. Su vida estaba en riesgo. Y esas puertas que se miran cerradas, Dios, el mismo que abrió esa puerta, es el mismo que la puede abrir en el 2026. Gloria a Dios, amén. Y lo más triste, que cuando Pedro llega a donde estaban orando por él, no creyeron. Pedro toca la puerta, soy yo, Pedro, soy el apóstol Pedro. Ah, es un ángel el que está hablando, imagínate. O sea, entonces, ¿no estaba creyendo que iba a abrir realmente, que Dios lo iba a sacar de la cárcel? Sí. Crea que ese Dios, y termino con esto, es muy importante que la iglesia haga oración. Y ¿cuándo dejó de orar la iglesia por eso? Hasta que miraron a Pedro que salió. Amén. Igualmente, que la puerta se mire cerrada, siga orando, siga tocando. Ya cuando usted mire que Dios abra la puerta, entonces deje de orar. Y Señor, gracias Señor, porque tú, solamente tú, pudiste abrir esa puerta. Termino, otra vez termino. El llamado es un llamado a la conquista, dijimos. Primer punto, para poder conquistar es necesario ser llamado por Dios. Segundo punto, para poder conquistar es necesario creer en aquel que nos llamó. Y tercer y último punto, para poder conquistar es necesario saber que Él es el que lo va a hacer y no nosotros. Dios, hermanos, amigos que nos sintonizan por medio de las redes sociales, este ha sido el llamado, un llamado a la conquista. Si Dios te llamó a conquistar solamente, es necesario que lo creas, es necesario que estés seguro que Dios te ha llamado y que creas que Él lo hará. Dios le bendiga en esta tarde y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Y ustedes, mis